Apreciado tutor y compañeros, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Gilbert Gómez y este es la tarea 2 para el curso de instrumentación. Aquí está mi cédula y mi número de cédula y mi número. Entonces voy a entregar la actividad de manera individual, entonces por tanto hice todas las etapas y todo el acondicionamiento que requiere la actividad. Entonces primero dice, creo un circuito en equilibrio donde se logre la condición de equilibrio para las temperaturas correspondientes al número colaborativo más 18 grados. Entonces el grupo colaborativo es 6, por tanto la temperatura es de 24 grados centígrados. Entonces para esto escogí un termistor del tipo B25/50 3950K. Entonces, según la tabla, me dice que para 24 grados centígrados él mantiene una resistencia entre 103.374 y 105.55. Entonces, para hallar este valor, se utiliza la fórmula del puente de Winston. Acá podemos apreciar el puente de Winston. Entonces está la fórmula y acá me dice que es 105 kiloohmios, que es aproximadamente lo que me está diciendo el valor central del datasheet. Acá se puede apreciar la implementación. Listo. Hay que recordar que en Proteus, entonces, acá en Proteus hubo que modificar este termistor con el factor 3950K. Aparte de eso, que trabaja a 100 kiloohmios a 25 grados centígrados. Listo. El segundo punto dice una etapa amplificadora empleando un amplificador de instrumentación AD620, de tal manera que para el caso del grupo como es par, debe obtener 12 voltios a 60 grados centígrados. Entonces, ya como tenemos el puente de Winston equilibrado, ya estaba equilibrado, se modifica a 60 grados centígrados y tenemos una diferencia de potencial de 1.46 entre estos dos puntos. Entonces, por el lado de la rama R1 y R2 se tiene por medio de divisor resistivo, que es de 4.17 voltios, y por el lado de la rama R3 y el transistor, a través de la simulación se sabe que tiene un valor de 2.7 voltios. Entonces, estos dos voltajes son los que se van a aplicar a la fórmula del amplificador de instrumentación. Esta es la fórmula que lo rige. Teniendo en cuenta que para el amplificador, para el AD620, se tiene que su ganancia está dada por esta fórmula y su resistencia de ganancia por esta, entonces lo que se hace es comenzar a despejar en este valor hasta llegar a que la resistencia de ganancia es de 6896.2.3 ohmios. Entonces acá se puede apreciar cómo se hace la implementación por medio de la resistencia. Entonces en Proteus, entonces acá vemos la resistencia de ganancia, que es de 6896 y está dada entre el pin 1 y el pin 8. Como se puede apreciar, a 60 grados centígrados nosotros dijimos que tenía una salida de 12 voltios. Entonces, si nosotros le damos play, mentiras, tenemos, por esta rama tenemos 4.17 y por esta otra rama tenemos 2.71. Se aplican al amplificador, se ingresan al amplificador diferencial instrumental, que lo que hace es coger lo que está ingresando por 3, le resta lo que está ingresando por el pin 2, o sea, por la entrada no inversora y por la entrada inversora. Entonces él lo que va a hacer internamente es hacer una resta entre esos dos voltajes y aplicar una ganancia que está determinada por esta resistencia. ¿De cuánto es esa ganancia? Está dada por esta fórmula, por este pedacito de fórmula acá. Entonces esos valores se ajustaron adecuadamente para que efectivamente la salida del amplificador haya 11.9 voltios. Entonces acá podemos apreciar que es completamente funcional el circuito. Si yo llego a modificar acá, digamos, si yo bajo, comienzo a ver cambios de voltaje. Entonces ya comienzo a apreciar cambios. Listo. Entonces, acá se puede ver la simulación. Cabe resaltar que para amplificar la señal de entrada del OP-AMP debe ser alimentado con más de 12 voltios por las pérdidas que hay en el OP-AMP y así pueda sacar los 12 voltios efectivos. Este amplificador se alimenta con más menos 2.3 voltios a más menos 18 voltios. El tercer punto dice una etapa de filtrado empleando para ello un amplificador operacional de propósito general. Para mi caso utilicé el TL084 para configurar un filtro activo de segundo orden, teniendo en cuenta que aplica el primer caso, como el grupo colaborativo SPAR se tiene una banda de corte de 800 Hz. Entonces para un filtro activo de segundo orden tenemos que la frecuencia de corte está dada por esta fórmula. Entonces lo que hacemos es despejar. Entonces, dado que por este tipo de filtro esta constante C es igual al capacitor 1, capacitor 2, escojo un condensador de 2.2 microfaradios y en esta fórmula procedo a despejar el valor de R para encontrarla. Entonces R vale 90.429 ohmios. Ahora sabemos que por este tipo de amplificador R es igual a R3 y es igual a R4, que son las que necesitamos despejar acá. Necesitamos despejar las 4 resistencias y los 2 condensadores. Ahora, para despejar el valor de R1 y R2 tomo un valor aleatorio, en este caso R1 como de 1K. Entonces tenemos una constante de ganancia en decibeles que es de 0.5856. Entonces decimos que R2 es igual a esa constante por R1, dando un valor de 5.85, dando un valor de 585.6 ohmios. Entonces se procede a hacer la simulación en Proteus con una señal de entrada. Entonces tenemos que acá tenemos la gráfica y acá tenemos la configuración. Entonces, en el caso del amplificador queda exactamente igual. Y para la gráfica, entonces nosotros tenemos que
vamos a crear una señal donde su frecuencia va a ir aumentando hasta llegar a las 2000 kHz. Entonces le decimos que la frecuencia inicia en 1, termina en 2 kHz, va a tener pasos de a 1000 pasos por intervalo, y con eso lo vamos a simular. Entonces, ¿qué tenemos acá? Efectivamente los dos condensadores de 2.2 microfaradios, las resistencias que hallamos de 90.4 y la resistencia R2 de 585.6 y la resistencia R1 de 1K. Entonces esto me va a permitir una frecuencia de corte en los 800 Hz. Entonces, si nosotros le decimos simular gráfico y le decimos que lo expanda, podemos apreciar cómo la ganancia, que está más o menos por 1.5859 dB, se mantiene en las frecuencias y comienza a bajar sobre la frecuencia 500, que es un comportamiento normal en un amplificador, y sobre más o menos los 800 MHz tenemos el 70% de la ganancia del amplificador. Ahí es donde decimos que empieza a trabajar la frecuencia de corte del amplificador, y acá vemos cómo termina de caer, y para frecuencias más altas de 2000 prácticamente hace todo el corte. Listo. Para la última etapa dice un circuito para la conversión análoga digital de 8 bits implementando el circuito integrado ADC0804 y visualización con LEDs. Puede probarlo con una señal de entrada de 9 voltios. Listo. Entonces, teniendo en cuenta que el voltaje de entrada es mayor que el voltaje que puede trabajar el ADC, porque él trabaja con 5 voltios, entonces lo que opté fue por utilizar un divisor resistivo con un potenciómetro de 1K para hacer la variación análoga de la señal de entrada. Entonces tenemos que por divisor resistivo, en esta fórmula decimos que la resistencia debe ser de 800 ohmios. Entonces, si yo vengo y verifico en Proteus, entonces tenemos que la resistencia va, R1 es de 800 y R2 es de 1K, tal cual como se mostró en los cálculos, resistencia de 1000 y resistencia de 800. Para este valor y una entrada de 9 voltios, como está configurado acá, 9 voltios, la entrada de acá es de 5 voltios. Entonces este estado lógico de tipo switch, de tipo pulsador, entonces lo que va a hacer es que cuando yo lo oprima realice la conversión y me muestre en los LEDs. Entonces, si yo pongo el potenciómetro al máximo, tendría 5 voltios y debería hacer la conversión. Entonces vemos 4.99. Si yo hago la conversión, efectivamente sería 2.55, que son todos los LEDs prendidos. Si yo lo pongo al 50%, o sea 2.5, y hago la conversión, efectivamente me da los 7 LEDs encendidos. Este es el valor de 174 en binario. Si hacemos, por ejemplo, el último caso que fue analizado al 70%, entonces es 3.5 voltios. Si yo hago la conversión, obtengo este número en binario. Si yo hago la regla de 3, digo que 3.5 voltios por 2.55 sobre 5 es igual a 178.5, y 178 es efectivamente como se aprecia acá, 10110010, tal como se puede apreciar en la simulación. De acá de tener en cuenta que esta configuración siempre es la misma para este tipo de conversor. Por último, la actividad me dice integrar los anteriores circuitos para formar un sistema de instrumentación electrónica para lectura de temperatura y visualización en los LED, el diodos LED. La integración se debe realizar en un simulador. Listo, entonces acá tengo la simulación completa, donde tengo todas las etapas. Entonces tengo el circuito en equilibrio puente Winston, el amplificador de instrumentación con el ADC 20, el filtro pasado con frecuencia de corte de 800 Hz con el amplificador TL084, y acá tengo el conversor análogo digital con el ADC 0804. Entonces, haciendo la simulación, bueno, resulta que no sé por qué, por error de Proteus o del computador, pues los LEDs no se están visualizando bien, pero sí se aprecian los cambios de estado y que está trabajando correctamente. Entonces simplemente lo que hago es acoplar etapa con etapa con etapa. Entonces tenemos a 60 grados centígrados una salida de 12 voltios que entra al filtro pasa baja. Este filtro además tiene una ganancia, por eso de 11.9 pasa a 13.5 voltios. Esos 13.5 voltios después del filtro ingresan al conversor análogo digital, pero van a ingresar por medio de un divisor resistivo para que a este voltaje yo tenga una entrada de 5 voltios en el conversor análogo digital. Entonces, como acá está funcionando, si yo oprimo el pulsador, él debe hacer la conversión. Pero entonces está ocurriendo un error que no sé por qué no está mostrando los LEDs encendidos. Pero si se da cuenta, acá cambiaron de estado todos los LEDs, indicando que efectivamente a ese voltaje el conversor me va a sacar el máximo número binario posible. Ahora, si yo vengo y cambio la temperatura acá, no puedo usar la simulación, entonces por ejemplo voy a cambiar la temperatura, no sé, 25 grados. Entonces simulo nuevamente. Ya como vemos, el voltaje ha cambiado. Ya tenemos a la salida 0.91 y a la salida del filtro pasabajas tenemos 1.44 y ya tenemos 0.53 voltios a la entrada del conversor análogo digital. Y si yo hago la conversión,
Entonces, efectivamente, acá, bueno, acá en este caso sí mostró bien el cambio de los LEDs. Entonces tenemos que es 1, 1, 0, 1, 1. Si volvemos a hacer un cambio, entonces pauso la simulación y no sé, voy a subir la temperatura. Voy a subirla a 40 grados. Entonces, a 45 grados. Y simulo. Entonces vemos como el voltaje varió a 6.51 a la salida del amplificador de instrumentación, a 10.3 en el filtro, y al ingresar al conversor análogo tenemos 3.82 voltios, que si yo realizo la conversión, entonces el conversor me dice que es de el valor sería 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Como se da cuenta, los LEDs no están encendiendo, pero los estados sí están cambiando. Entonces es como un error de Proteus o un error del simulador. Apreciado docente, agradezco su atención prestada y recibo un cordial saludo. Muchísimas gracias, que esté muy bien.